Buenos días a todos, hermanos de Internet. Les damos también la bienvenida y agradecemos su presencia. El día de hoy, en ausencia del pastor Hugo Sánchez, Hugo Gómez Astibia, me voy a permitir yo dar esta predicación. Espero que sea de su agrado. Tiene el propósito de hacernos entender lo que significa el ser hermanos en Cristo Jesús, cómo llegamos a serlo, las realidades que vienen a nosotros o de las que formamos parte en el momento en que nacemos espiritualmente en el Señor, y el mandamiento más importante que como hermanos tenemos. Todos estos puntos que vamos a tocar el día de hoy tienen realmente una profundidad muy grande. Vamos a tocarlos solamente como pinceladas, como puntos de esta explicación de la hermandad, pero pues realmente requieren un estudio completo la mayoría de los aspectos que vamos a mencionar. Vamos a pedir, hermanos, a todos, vamos a orar para buscar en este caso que el Señor nos acompañe y su presencia esté con nosotros. Como todos ustedes lo saben, la palabra de Dios dice que donde dos o más nos reunimos en su nombre, Él está aquí con nosotros. Pero ahora vamos a pedir especialmente porque Él venga y esté con nosotros. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por esta iglesia y por todos los que estamos aquí reunidos en tu presencia a través de, ya sea en presencia física, Señor, o electrónica. Te damos las gracias, Señor, y la gloria a ti, como siempre, Padre. Y pedimos, como tu promesa lo dice, Señor, que tu Espíritu Santo venga y repose, Señor, en esta iglesia, en cada una de las mentes y corazones de los que estamos aquí presentes. Que tu palabra penetre, Señor, como esa espada de dos filos, Señor, en los pensamientos, en el alma, en las coyunturas, Señor, y nos permita tener ese comprendimiento, esa comprensión y entendimiento de lo que se va a predicar, Padre. A mí te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija mi mente, mi corazón, toma el control de mis labios, Padre, y permite, Señor, que tu pueblo sea edificado, Señor, a través de tu palabra. Y todo, Señor, como siempre, para tu gloria. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues, hermanos, vamos a dar comienzo a este estudio. Como les dije, es importante entender realmente lo que significa ser hermanos en Cristo Jesús. Y para eso les voy a explicar primero lo que significa el simiente. El simiente es aquella semilla, esa parte que a través de, ya sea física o espiritual, nos permite llegar a formar parte de una familia física o de una familia espiritual. Para eso vamos a ver primero la definición de lo que significa simiente. Y la definición podremos decir que es el grano contenido en el interior del fruto de una planta y que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie, que es exactamente lo que nosotros queremos enseñar. Cómo vamos a formar parte de una familia espiritual en la que tendremos la simiente de Dios. Y para que todos entendamos también, pues en el mundo tenemos realmente muchos ejemplos y muchas cosas en las que podemos nosotros entender lo que es esa semilla. El simiente tiene como connotación la semilla. Y sabemos que a través de una semilla que se pone ya sea en animal o vegetal, pues da como resultado un nuevo ser de la misma especie. Y exactamente eso es lo que vamos a entender a través de estos pasajes y de este estudio. Vamos a leer como parte de la hermandad, por favor, hermanos, lean el Salmo 133, si son tan amables. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sión,
Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Amén. Qué importante es las primeras palabras de este salmo. Dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Siempre es importante estar en armonía y sobre todo cuando estamos en familia. Ahora vamos a ver estas dos clases de semillas, la carnal y la espiritual. Como ustedes saben, hermanos, el hombre fue creado en el paraíso y tenía la presencia de Dios, pero desobedeció respecto a la única prohibición que Dios había puesto. Y obviamente quisieron ser como Dios. Satanás engaña a la mujer y Adán come del fruto prohibido. Pero no piense usted que todo esto tomó por sorpresa a Dios. Él sabía que iba a pasar con el querubín hermoso llamado Luzbel, que por desobedecer y querer ser como él, fue destituido de la presencia de Dios, junto con una tercera parte de los ángeles del cielo. Y también que el hombre iba a caer por el engaño de la serpiente. No olvidemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero ya tenía un plan de restauración de esa creación que él había hecho en el hombre y la mujer. Y para erradicar el mal y para siempre, y ese camino lo trazó a través de un simiente carnal, para llegar al simiente espiritual. Veamos la promesa de la restauración. Y para eso, por favor, leemos Génesis 3, del 13 al 19. Amén. Simiente carnal. Amén. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Amén. Como podemos ver de esta primera lectura, una vez que el hombre cae de la presencia de Dios, pues inmediatamente Dios establece un plan de restauración y pone enemistad entre el simiente de la mujer y el simiente de la serpiente. Y dice, del simiente de la mujer nacerá un varón que va a pisar la cabeza a la serpiente, aunque será herido en su calcañar. Entonces nosotros, obviamente, como les decía, Dios es omnisciente. A él realmente tenía todo previsto lo que iba a pasar desde la caída en el cielo, la caída de Adán y Eva, pero el plan perfecto lo tenía a través del simiente que iba a desembocar en la persona de Jesucristo. Para eso, y por la importancia del simiente, es que en la palabra de Dios vemos la descripción en Lucas 3:23 a 38, desde, en este caso, y en Mateo 1, del 1 al 16, vemos el simiente primero desde Adán y Eva hasta Jesús, y en el Mateo 1 a 16, que no los vamos a leer, solamente les quiero señalar, está el simiente desde Abraham hasta Jesús. Pero el simiente era tan importante que por eso fue puesto en estos evangelios, de cómo realmente se llegó a Jesús a través del simiente carnal, a través de los descendientes de Eva, de Adán y Eva, cómo vino hasta el camino de la restauración hasta la persona de Jesucristo. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver también cómo había una promesa de parte de Dios, que a través del linaje carnal llegaríamos a un linaje espiritual. Y para eso les pido el favor que leamos Hechos 3:25. Amén. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
Amén. Qué importante es en esta promesa, porque obviamente Abraham tenía la posibilidad de que a través de sus hijos pues tuviera un simiente, y que ese simiente de alguna forma tuviera una salvación. Pero ¿cómo podría realmente el simiente de Abraham llegar como una salvación a toda la tierra? Pues obviamente porque a través de Abraham y de la promesa viene el Salvador Jesucristo, en el cual sí se iba a poder cumplir la promesa del simiente espiritual. Vamos a ver. También, por favor, háganme el favor de leer Gálatas 3, 16, 15 y 16. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está. Como podemos ver, el simiente al cual se está refiriendo la palabra de Abraham desemboca en la persona de Jesucristo. Y entonces nosotros, obviamente, podemos darle el seguimiento de que en Cristo viene el simiente espiritual. ¿Por qué? Porque de ahí se va a esparcir esa semilla hacia todas las familias de la tierra. ¿Ok? Dice, como les dije, le pisó la cabeza a la serpiente. Cristo vive una vida perfecta y muere pagando los pecados de toda la humanidad, como un cordero sin mancha y sin pecado y sin contaminación, sustituyendo en el castigo que nos correspondía a cada uno de los hombres y dándonos no solo la oportunidad de ser limpios por la fe en Jesucristo de nuestros pecados, consiguiendo una justicia para nosotros por gracia, sino que nos ofreció la posibilidad de ser sus hijos. Esto es muy importante, parte de su familia, y dándonos de él su espíritu, como símbolo y sello de nuestra adopción, solo por reconocer con fe a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Dios nos adopta como sus hijos, no como sus siervos, esclavos o servidores de su reino. Entendiendo lo que son las monarquías en el mundo, nosotros sabemos que solamente las personas que tienen sangre real en sus venas tienen el linaje real y por lo tanto pueden ser reyes. Son los únicos. Hasta puse aquí un poquito así como de broma, ¿no? Aunque nos hagan transfusiones de sangre del príncipe, no tendremos el linaje del príncipe, ¿no? Aunque nos quieran poner sangre, ¿no? No seríamos de su simiente, nunca seríamos de su semilla, ¿ok? Dice, pero en la adopción que Dios hace con nosotros a través de la fe en Jesucristo, nos convierte en linaje espiritual real, hijos, coherederos con Cristo Jesús, llamados a reinar con Dios por la eternidad, como reyes, porque en ese nacimiento espiritual, como le dijo que era necesario a Nicodemo, como lo vamos a ver, nos da de su espíritu y nos sella como símbolo de su propiedad sobre nosotros, ya que a partir de ese momento le pertenecemos. ¿Okay? Como todos lo saben en la antigüedad, también el sello se ponía en los animales y de muchas formas, y implicaba la propiedad que tenía una persona sobre su ganado, sobre sus animalitos, para distinguirlos de los demás, para que no se fueran a mezclar y dijeran, oye, no, pues ¿cuál es el tuyo? El que tiene el sello, ese es el mío. Pues ese sello que nos pone Dios a través de su Espíritu Santo, Él nos dice, me perteneces. Hermoso, ¿no? Hermoso porque Él dice que le pertenecemos y formamos parte de su familia. Veamos con la palabra de Dios cómo opera el nacimiento espiritual. Para eso les voy a pedir, porque dice el simiente espiritual, vamos a leer Juan 1 del 10 al 13. Amén. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermosa declaración y profunda palabra es esta, porque nos dio la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios.
Hay veces que no captamos la dimensión de lo que significa ser hijos. Como lo expliqué o lo dije al explicar versículos anteriores, Dios no nos está llamando a ser sus siervos, sus esclavos, sus servidores. Nos llama a ser sus hijos, nos llama a formar parte de su familia. Eso es algo muy hermoso. Ahora bien, somos engendrados por Dios, como dice. No hay voluntad que intervenga. Es la voluntad de Dios por la que nosotros nacemos de nuevo y nacemos en el Espíritu. Pero ustedes recuerdan el pasaje de Juan 3, en este caso, cuando le dice Jesús a Nicodemo, que era un maestro de la ley, un fariseo maestro de la ley, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y obviamente Nicodemo se queda sorprendido porque dice, ¿cómo puede un hombre siendo grande volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer? Y entonces Jesús, como vamos a ver ahorita con la lectura, le dice, no, dice, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. Y ahora vamos a ver esta dimensión de cómo le describe Jesús a Nicodemo que se nace en el espíritu. ¿Cómo será este nacimiento? Por favor, me hacen favor de leer Juan 3, 1 a 18. Amén. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. 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 Qué importante, mis hermanos, este pasaje realmente es profundo y hermoso, pero lo más importante es que debemos entender que la salvación y la condenación dependen de la decisión de cada ser humano, de creer o no, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero como expresamos esta creencia para nacer de nuevo y ser engendrados por Dios en el Espíritu, nos la dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, del 8 al 10. Nos dice la forma como debemos expresar este nacimiento, estas palabras para que el nacimiento espiritual opere. Así es que, por favor, ¿quién me hace favor de leer ese pasaje? Amén. Oh, listo, ya. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. 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 Esta oración, como la acabamos realmente de leer, es muy importante para que opere el nacimiento espiritual. Dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y obviamente nos habla de que confesáramos con nuestra boca, en este caso, que Jesús es el Señor. Pero también es algo que es muy importante, dice que tenemos que creerlo en el corazón. No se trata, como muchas veces lo hemos pensado o dicho, de una simple, por decir algo, frase o oración automática o que de alguna forma nos puede dar la salvación, sino que Dios, que ve los corazones y que sabe lo que hay en nosotros y en nuestros pensamientos, va a ver si efectivamente nosotros, cuando declaremos a Jesús como nuestro Señor, lo estamos haciendo con la llave maestra de todo lo que es el reino de Dios, que se llama la fe. Si nosotros estamos realmente desde el fondo de nuestro corazón y convencidos de lo que Jesús vino a hacer al mundo, en este caso, y el gran sacrificio y paga de pecado que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, si nosotros realmente entendemos y comprendemos lo que hizo Dios en la cruz, pues esa oración nos va a llevar a la salvación y nos va a hacer, que esto es lo más hermoso, nos va a hacer que pertenezcamos a partir de ese momento a la familia de Dios, porque Él en ese momento nos da al Espíritu Santo que viene y mora en nosotros y nos convertimos en familia de Dios, en el templo del Espíritu Santo y en muchas otras realidades que ahorita vamos a ver y compartir. Pero es muy importante que sepamos que no es solamente las palabras que las recitemos, sino que tiene que haber esa intención del corazón y esa fe en lo que la obra salvífica de Jesucristo hizo en la cruz, pagando nuestros pecados y obviamente sustituyendo todo lo que nosotros merecíamos tener y ser castigados, todo fue sobre Él, y que gracias a ese sacrificio es que nosotros podemos ser justificados y podernos presentar limpios delante de Dios. Entonces, esto es la forma como opera el nacimiento espiritual. Como vimos, hay un nacimiento carnal que llega solamente a través de un simiente a Jesús, pero después a través de la promesa llegamos a Jesucristo, donde el simiente espiritual viene ahora por lo que Jesús hizo, en este caso en la cruz, y en la fe que cada persona tenga en la obra salvadora de Jesucristo. Y así es como se da el nacimiento espiritual, por la que todos los creyentes en Jesús formamos parte de una gran familia que no nos une, como en los casos de nuestra familia física, por 15, 20, 50, 90 años, sino que nos une por una eternidad. Y eso se dice fácil, pero es mucho tiempo, es mucho tiempo. ¿Ok? Ahora bien, cuando esto sucede, nosotros, dice, a diferencia de cuando hay una adopción en el modo humano y físico, el adoptado realmente puede ser muy querido por sus padres, pero nunca va a tener una conexión con la persona que lo adoptó en cuanto a su simiente. O sea, la adopción carnal nunca va a podernos llevar a otra relación más que la emocional que reciba el adoptado del adoptante. Pero ¿qué pasa aquí cuando nosotros somos adoptados por Dios? Bueno, esta es una adopción más hermosa, porque aquí sí nosotros recibimos de la persona que nos adopta, pues no la persona, de Dios que nos adopta, recibimos su Espíritu, el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros llegamos a formar parte de una familia con Dios, pero eso es lo que nos lleva a dimensiones
ahora sí que, como decían aquella, la dimensión desconocida, pues nos lleva a dimensiones que nosotros no conocemos ni nos imaginamos, pero que son las siguientes. Primero se las voy a leer todas y después veamos una por una, ¿ok? Lo primero, nos da la calidad de hijos por adopción de Dios, de coherederos con Cristo y de hermanos, con todos los creyentes nacidos de nuevo. Nos da de su Espíritu Santo a todos los nacidos de nuevo y nos sella con Él para identificación de su propiedad y como pertenencia a su familia con todos los demás creyentes. Nos convierte en un cuerpo con Cristo. Nos hace uno solo con Jesús y el Padre y con todos los creyentes en Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Nos convierte a todos los creyentes en sacerdotes y linaje espiritual de Dios con todos los demás creyentes. Somos todos los creyentes en Jesús, la iglesia y la novia de Jesús. Y por último, reinaremos con Él por la eternidad junto con todos los demás creyentes. Ahora sí vamos a ver la primera realidad y los pasajes que nos explican, como les decía, brevemente cada una de estas realidades, porque cada uno de estos temas sería motivo de un estudio, ¿no? Pero la primera realidad nos da la calidad de hijos por adopción de Dios, de coherederos en Cristo y de hermanos con todos los creyentes nacidos de nuevo. Por favor, primera de Romanos 8, 9 a 17. Amén. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en la conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Una gran profundidad y hermosura realmente de lo que Dios nos ofrece realmente por haber nacido de nuevo y por ser seguidores de Él en el Espíritu. Dice, por el Espíritu que mora en nosotros cuando nacemos de nuevo, somos hijos del mismo Padre espiritual y por tanto coherederos con Cristo y los demás creyentes. Esto es como un resumen de lo que acabamos de leer. Ahora, por favor, la segunda realidad es: nos da de su Espíritu Santo a todos los nacidos de nuevo, nos adopta y nos sella con Él, para identificación de su propiedad y como pertenencia a su familia, con todos los demás creyentes. Efesios 1, 3 a 14. ¿1, 3, 14? Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables, por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento,
y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Cada creyente en Jesús es adoptado como hijo y por tanto es un hermano de nosotros por la eternidad. La tercera de las realidades nos convierte en un cuerpo con Cristo. 1 Corintios 6, 14 a 20. Amén. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y por favor, 1 Corintios 12, 1 a 31. Un cuerpo con Cristo. Dividimos. Sí. Salud. Yo la primera parte y Sí. alguien después. Ok. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito.
En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y a los que se nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Bueno, este pasaje es muy largo, pero muy hermoso, porque nos muestra realmente el funcionamiento del cuerpo. Y obviamente todos los creyentes pues fuimos dotados de dones y capacidades por el Espíritu Santo, pero estamos en función de un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y nosotros debemos funcionar para el cuerpo, lo que quiere decir que nosotros tenemos una función especial como creyentes para edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y debemos, como el pastor nos lo ha dicho muchas veces, conocer los dones y ponerlos al servicio de los hermanos. ¿Por qué? Porque todos formamos un solo cuerpo en una unidad, y si el cuerpo o alguien falla, pues obviamente, ¿qué pasa cuando falla un ojo o falla una pierna? Pues obviamente, el cuerpo se merma y se duele en caso de que se enferme alguna parte del cuerpo o no esté funcionando correctamente. Por lo tanto, esa es la importancia de la edificación, de que tengamos unos con otros y que nos ministremos en amor y que pongamos nuestros dones al servicio del cuerpo que es la iglesia. ¿Okay? Dice, ¿por qué? Porque tiene que haber una armonía. Tenemos que alegrarnos y entristecernos, en este caso, con el cuerpo, porque somos uno, en este caso, con Cristo Jesús. La cuarta realidad es que nos hace uno solo con Jesús y el Padre, y con todos los creyentes en Jesús, que, bueno, aunque ya está incluida de alguna forma implícita en las demás, vamos a leer Juan 17, 20 a 26. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta aquí versículo 26. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Amén. Como vemos, aquí se resalta sobre todo el versículo 21. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es muy difícil entender realmente esta unidad, porque realmente no la vivimos en la dimensión que yo pienso que Dios la pone en su palabra. Y el que todos seamos uno, obviamente implica pues que tengamos un mismo sentir, o que tengamos
todos tenemos el mismo espíritu. El Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, es el que nos lleva a la unidad. Pero obviamente el saber que somos uno con los hermanos y que debemos buscar ser uno en todas las cosas que realicemos para funcionar en el cuerpo, para edificarnos, para servirnos, para ayudarnos, pues todo eso es muy importante para entender lo que es realmente la hermandad y la familia espiritual que tenemos con todos los que han aceptado a Cristo por una eternidad. Nuevamente digo, es por una eternidad. Esto no es cuestión de unos años. Después, también dentro de esta misma realidad está Efesios 4, 1 a 16, es largo, pero yo les voy a enfatizar solamente las partes importantes de este. Dice el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje, en todo su contexto, obviamente nos enfatiza que todos los creyentes tenemos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos, y que debemos caminar a la unidad de la fe, que es el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto como Jesús. Y es el llamamiento para todos, ¿no? Todos tenemos que caminar en el mismo sentido, y si se pudiera, aunque suene medio cursi, pues como tomados de la mano, ¿no? Vamos todos juntos, ¿no? Eso es lo que realmente quiere el Señor, porque dice que todos seamos uno, como el Padre y Jesús y el Espíritu Santo son uno, ¿ok? La quinta realidad es que somos el templo del Espíritu Santo. Aquí solamente vamos a leer 1 Corintios 3:16. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué importante es realmente tener esta conciencia. Sabemos que cuando nacemos de nuevo el Espíritu de Dios viene a nosotros y eso nos hace parte de la familia. Pero la conciencia de que somos templo del Espíritu Santo es algo que nos debe llevar a buscar tener esa conciencia para buscar la santificación y caminar hacia la obediencia y la perfección de la que nos habla el versículo anterior, que es el varón perfecto, que es Jesucristo, que sabemos que si bien nosotros no lo vamos a poder conseguir en esta vida, el llamamiento de Dios es que busquemos, obviamente, día con día, ir creciendo, en este caso, en el conocimiento de la verdad y en esa santificación que el Espíritu Santo nos da a través de ir formando a Cristo en nosotros, donde el Señor va engrandeciéndose y nosotros vamos disminuyendo. Vamos haciendo que Él se forme en nosotros y que realmente tengamos la forma de pensar, de hacer y de actuar como Cristo la hizo en su vida perfecta en la tierra. ¿Okay? La séptima es, somos todos los creyentes la iglesia y la novia de Jesús. Por favor, veamos Apocalipsis 19, 7 a 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros somos, junto con los demás creyentes en Jesús, la iglesia con la que se va a casar Jesús. Dice, celebraremos las bodas del Cordero que nos redimió y nos adquirió con su sangre en la cruz. Realmente Jesús pagó un alto precio por cada uno de nosotros, pero dice la palabra de Dios que todos los que hemos creído en Jesús formamos parte de su iglesia y que la iglesia, en este caso, es la novia, se nos especifica en Apocalipsis, es la novia de Jesús con la cual Cristo va a celebrar las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén, en el cielo. ¿Okay? Y la octava realidad es que reinaremos con Él por la eternidad junto con todos los demás creyentes. Y para eso vamos a leer Apocalipsis 1, 4 a 6. Amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia.
Gracia y paz a vosotros, el que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y por favor, Apocalipsis 5, 7 a 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Como podemos ver de estos 2 pasajes, no solamente ahora sí que somos uno con Cristo, formamos un cuerpo en Cristo, sino que aparte somos sus hijos, aparte Dios nos llama a reinar con Él. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Pues digo, realmente son realidades demasiado grandes para poderlas entender, y demasiado amor el que tiene nuestro amado Padre hacia nosotros, porque pues bueno, todas estas cosas son parte de las promesas y realidades que tendremos, pero que al igual que las demás las estoy enfatizando en el sentido de que junto con los demás creyentes en Jesucristo y nacidos de nuevo, hermanos en la fe, vamos a tener una hermandad y vamos a estar reinando y viviendo al lado de nuestro amado Jesús por la eternidad. Y vamos a tener, pues ahora sí que, acuérdense que por eso se dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque vamos a reinar, pero Él va a ser el Rey de Reyes, ¿ok? Pero qué hermoso y qué grande la promesa de Dios, que es clara en su palabra, que nos dice que nosotros vamos a reinar con Él. Ahora bien, vamos a entender, por último, para también entender lo que pasó cuando nació la iglesia y cuando el Espíritu de Dios vino y todos esos nuevos creyentes empezaron a formar una familia en el Señor. ¿Cuáles eran esas realidades tan grandes que había en esa fe tan importante que tenían ellos al momento de recibir al Señor y de formar parte de la iglesia y familia de Dios por la eternidad? Para eso leemos Hechos 2, 44, 47. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Qué hermoso, dice, este pasaje, los primeros creyentes entendieron lo que significaba ser hermanos en la fe, que las cosas materiales no eran tan importantes, sino las espirituales, y que obviamente ellos tenían realmente la comprensión de esa unidad, de ese amor y de compartirlo todo porque formaban una familia, eran una familia en Cristo Jesús. Y eso es algo que pues ya no vemos, ¿no? Esto que de alguna forma, y no creo que las cosas hoy podían ser de esa manera, pero nosotros sabíamos, ¿no?, que ellos vendían sus propiedades, ¿no?, y las ponían en manos de los apóstoles para que ellos las manejaran y para que no le faltara nada a nadie y todos tuvieran lo necesario. Ese es algo que es uno de los grandes llamamientos que tenemos
como seguidores de Cristo, buscar que cualquier persona que haya a nuestro alrededor que tenga una necesidad, y sobre todo los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, pues tengan lo indispensable, que no les falte nada y que seamos solidarios y nos entreguemos realmente en cuerpo y alma a servir y ayudar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y a nuestros hermanos en la fe, porque eso es la voluntad del Señor. Y también hay una realidad muy grande, que es que ellos entendían, todos nosotros tenemos una nacionalidad, tenemos una identificación, pues, o como americanos, como mexicanos, como canadienses. Sin embargo, cuando entramos a ese nacimiento espiritual, a nosotros, los creyentes en Jesús, nos viene una realidad más grande. Encontramos que, al igual que como en el caso de la familia consanguínea, pues nosotros hemos nacido en una familia, pues de alguna forma, no por elección, sino por casualidad, que Dios nos puso ahí, y tenemos padres, hermanos, hijos y demás, que pues tenemos que sí cultivar, amarnos y seguirnos ahí. Al igual hay una realidad que es esa nacionalidad donde pues nacemos teniendo ciertos valores, ciertos amores, ciertos colores de bandera y demás. Sin embargo, cuando nacemos en Cristo Jesús, Dios nos dice, hay una realidad más grande que supera todo eso, ¿no? Y es que ahora nosotros tenemos, como dice, entendemos que somos gente que viene de paso, que no pertenecemos a este mundo porque es un mundo caído, es un mundo que ha sido de alguna forma enfermado por el pecado, pero que nosotros tenemos un llamamiento a una patria celestial, y por eso se nos dice en la palabra que nosotros nos debemos considerar como extranjeros y peregrinos, que venimos de paso, que solamente estamos esperando la manifestación de Jesús para que integremos una nueva patria, donde incluso la palabra dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y en esos cielos nuevos y tierra nueva, nosotros que de alguna forma hemos decidido servir y amar a Cristo y ser parte de su familia, reinaremos con Él. Leamos por favor Hebreos 11, 13 y 16. 13 a 16. Por favor. Amén. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque la luz de atrás no me deja ver, pero... Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Este pasaje lo dice todo lo que acabamos de platicar, ¿no? O sea, somos peregrinos y extranjeros, estamos buscando y caminando hacia una patria celestial. Recuerden que Jesús les dijo, les decía a los apóstoles, ¿no? A donde yo voy ustedes no pueden ir, ¿no? Pero voy a prepararles una morada para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces, nosotros obviamente tenemos una morada en el cielo, Dios nos la preparó, y eso es lo que nosotros debemos tener siempre claros, y que aparte es una morada y una patria para todos los hermanos en Cristo. Ahí obviamente ya no habrá, bueno, más bien sí habrá de todas las nacionalidades, pero obviamente tenemos una identificación y un lugar donde, al igual como los judíos que caminaban hacia la tierra prometida, nosotros tenemos una patria donde estaremos reinando con Jesucristo. ¿Qué significa, según el término de la enciclopedia Wikipedia, qué significa ser hermanos? Hermanos, dice, el hermano o la hermana de una persona es otra que tiene al menos un mismo progenitor. Esto es lo que a mí me gustó. Nosotros, como ya lo acabamos de analizar en este simiente carnal y espiritual,
y cómo se dio el proceso del nacimiento espiritual a través de nuestra proclamación de fe en Jesús como Señor y Salvador, entramos a esta familia espiritual. Y dice que en ese momento nosotros en esa familia tenemos un padre todos en común. Ahí sí no tenemos diferentes padres, sino un solo padre, y todos los demás que tenemos esa semilla espiritual de Dios, somos hermanos por la eternidad. Y ese es realmente el propósito de esta predicación, que entendamos que somos hermanos en Cristo y que tenemos un llamamiento y una unión y un mismo espíritu de Dios por la eternidad. Ahora vamos a ver por último nada más un pequeño pasaje de qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos en la tierra mientras llegamos a esa patria celestial. Para eso vamos a leer Juan 13, 34 y 35. Amén. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todo lo que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Amén. El llamamiento de Dios y lo que nos distingue de las demás personas es que nos amamos unos a otros. Dice el Señor que en eso van a conocer los de afuera que somos discípulos y seguidores de Dios, que nos amamos unos a otros. Y eso es algo que desgraciadamente a veces no vemos en la realidad de las familias cristianas. Y con esto lo que quiero decir es que todas aquellas denominaciones que crean y que sigan a Cristo como el camino, la verdad y la vida, nosotros los debemos llamar hermanos, aunque disientan o tengan algunos puntos de diferencia con nosotros en las formas de practicar, de actuar y de llevar a cabo sus cultos o sus reuniones, porque lo que realmente quiere el Espíritu de Dios es que seamos uno, que nosotros busquemos unificarnos y no separarnos. Recuerden que el enemigo, Satanás, viene a robar, matar y destruir, y la principal función que realiza es dividir. Él sigue la técnica maquiavélica, divide y vencerás, y nosotros realmente estamos dejando que esto cobre una dimensión muy grande en la vida a través de las familias que cada vez están más desintegradas, más desmembradas. Se ha atacado el núcleo familiar, el enemigo, de una forma tremenda. Y pues bueno, nosotros los que de alguna forma nos identificamos y somos creyentes en el Evangelio, debemos saber que estamos derrotados si no buscamos que la unidad prevalezca sobre esos ataques de desunión que nos separan a veces por pequeñas diferencias, a veces de ropa, a veces de estrato social, a veces culturales, a veces de formas de pensar y de sentir. Y Dios nos dice que nada de eso debe prevalecer, que debemos buscar nosotros la unidad a toda costa para que podamos realmente demostrar que verdaderamente somos uno con Él y que somos sus discípulos y que hemos nacido de nuevo. Entonces, mis hermanos, pues ya solamente me permito hacer una especie como de recuento. Podemos deducir de todos estos pasajes leídos que cuando nacemos de nuevo somos adoptados por Dios como hijos, adquirimos un linaje real, un espíritu de Dios, somos uno con los demás creyentes en Jesús e integramos un mismo cuerpo. Somos la novia de Jesús y herederos con Jesús, llamados a reinar con Él. Somos una gran familia por la eternidad, por siempre. Por eso debemos debemos desde este mundo amarnos, conocernos, ayudarnos, orar unos por otros, poner nuestros dones al servicio de los demás, gozarnos y entristecernos juntos, pues integramos una familia con el mismo Padre espiritual. Pregúntense cuánto aman a sus padres, hijos, hermanos en esta vida, que dura poco tiempo. Las familias a las que pertenecemos ya por nuestra calidad de nacidos de nuevo es eterna
y compartimos todo lo que hemos mencionado. Claro que amamos a nuestros parientes en la carne y deseamos que todos formen parte de la familia de Dios. Pero este estudio es para que cobre conciencia de la familia espiritual y la valoremos y respetemos y busquemos la unidad y no descalificarnos por denominaciones o prácticas distintas, siempre que nos una la fe en Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice, por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Que somos uno, con los demás y con Jesús y el Padre, ayudarnos en todo, servirnos y buscar, obviamente, por todos los medios, permanecer unidos en oración, en alabanza y con un mismo sentir. Dice, y buscando, obviamente, la morada que Jesús nos fue a preparar, nuestra patria celestial, que es la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer, realmente la conclusión es buscar el amor entre todos nosotros y la conciencia de esa calidad de familia que tenemos en Cristo Jesús todos los creyentes. Y voy a hacer una pequeña oración y después una invitación para todas aquellas personas que de alguna forma no han nacido de nuevo y quieran formar parte de la familia de Dios. Para eso primero vamos a hacer una oración diciendo, Padre, te pido que todas las personas que vean o escuchen este estudio entendamos lo que significa ser hermanos en Cristo y que ya que compartimos tu espíritu, nos lleves a todos a la unidad entre nosotros y con Jesús y amarnos y servirnos unos a otros como tú nos has amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para todos aquellos que de alguna forma, pues ahora sí que los que nos ven por internet, aquellos que no hayan tomado esa decisión por Cristo, y que de alguna forma pues el Espíritu de Dios haya puesto en sus corazones el deseo de pertenecer a esta gran familia de Dios, por favor repitan conmigo estas palabras. Padre, reconozco que soy pecador y que he vivido apartado de ti y siguiendo mi propia voluntad. Me arrepiento de eso y reconozco que me enviaste a Jesucristo tu Hijo a redimir a la humanidad y que pagó mis pecados en la cruz. A ese Jesucristo hoy recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador y agradezco que mi nombre se escribe en el libro de la vida. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanos de internet, con esto doy por terminada la transmisión. Pero voy a hacer ahorita por petición una pequeña oración. Tenemos una enfermita que está teniendo un tratamiento de tumor, ¿no? De tumores, tiene cáncer, pero pues queremos pedir por ella y queremos que ustedes también participen en esta petición. Ella se llama María de Lourdes y pues ahorita está en un momento crítico de esa operación que puede aislar o no un tumor, que puede definir o no realmente pues su vida, ¿no? El que ella permanezca con nosotros y pues Señor, nosotros queremos, nos paramos en la brecha, Señor, y queremos interceder por esta hermana y Señor, pues sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor, y que tu voluntad siempre ha sido la que la gente sane, que la gente esté bien. Padre, tú moriste no solamente en la cruz por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades, Padre. Y Padre bendito, dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y nosotros, Padre, como iglesia, Señor, y como sacerdotes tuyos, Padre, declaramos y pedimos, Señor, que esos tumores se sequen, se vayan del cuerpo de María de Lourdes, Padre, para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús, lo declaramos. Amén. Amén. Pues ahora sí, hermanos de internet, quedan despedidos y gracias, y pues el pastor señor Hugo Gómez Astivia estará con ustedes la próxima semana. Gracias por su atención. Amén.